saludamos a nuestros hermanos, amigos y suscriptores de nuestro canal de YouTube. Seáis bendecidos a través de la palabra de Dios. Y desde aquí, desde Salamanca, España, os damos un saludo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues nosotros que estamos aquí, también vamos a ser bendecidos por la palabra. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, esta palabra yo la he titulado ¿Amas al mundo? Es una pregunta que nos hace el Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en primera de Juan. Le voy a pedir al pastor. En primera de Juan vamos a leer del capítulo 2, vamos a leer los versículos 15, 16 y 17. Y vamos a leer la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, pasa un carbón encendido en mis labios, Señor, seas tú hablando. Amén. Necesitamos tu palabra, Señor. Tu palabra no vuelve tras vacía, sino que tú la envías, Señor, para aquello que tú tienes preparado. Te pedimos que nos llenes de tu espíritu y vida que tiene tu palabra y que nos vengas dando revelación y que vengas alcanzando nuestras vidas y las vidas de las almas a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues la palabra de Dios dice: no améis al mundo ni las cosas del mundo, porque el amor del Padre no está en él. Vemos tres cosas. Vemos, número uno, que está el mundo. Número dos, están los deseos de la carne. Número tres, están los deseos de los ojos. Número cuatro, está la vanagloria de la vida. Dije tres, pero son cuatro cosas que no provienen del Padre, sino que todas provienen del mundo. Antes de comenzar el culto, estábamos hablando aquí los hermanos en la congregación, que estábamos hablando de que estamos en los últimos tiempos, y dice que los últimos tiempos serán tiempos peligrosos. Serán tiempos peligrosos porque amarán más las tinieblas que la luz, que el amor de muchos se enfriará, aún incluso de los cristianos. Y la palabra de Dios nos habla hoy que en el mundo hay varias cosas que nos roban o nos quieren robar la atención de Dios. Uno son las cosas que están en este mundo, que son el mundo en general, pero son los deseos de la carne. Vamos a ir un poco desglosando este versículo, todo esto que hemos leído, que es los deseos de la carne. Los deseos de la carne es lo físico, lo que vemos, lo material. Es los apetitos carnales, ya sea bien que nos entren por los ojos, por nuestros sentidos, por lo material. Eso es lo que es de la carne: el comer, el beber, el dormir, el sexo. Todo eso Dios nos lo dio, la comida, la bebida, el matrimonio. Todo eso Dios nos lo dio para un disfrute y para dar un crecimiento a la familia. Pero en el mundo, el padre, el príncipe de este mundo, es el diablo, que Jehová lo reprenda. Amén. Él va a intentar distorsionar todo lo de la carne, los deseos de la carne, los va a querer distorsionar, de tal manera que ya de ser una cosa normal y natural que Dios nos dio, como es el dormir, como es el comer, como es el bañarse, como es el disfrutar un paseo por la tarde en la calle, todo eso que Dios nos lo dio para nuestro disfrute y nuestra bendición, porque Dios creó a Adán y Eva, lo puso en el huerto del Edén y le dijo: todo esto es para tu bendición. Alimentos que tienes, los árboles, todas las plantas, todo esto te lo he dado para alimento. Todo esto es para tu disfrute. Me imagino que habría ríos, habría playas, habría de todo, y Dios nos lo dio a nosotros para bendecirnos.
Pero ¿qué pasa? El pecado entró en el mundo a través de Adán y Eva y eso se distorsionó. Y aparte de eso tenemos un enemigo que es el diablo, que Dios lo reprenda en esta hora. Amén. Que él va a distorsionar todo eso. Como estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, porque Dios nos rescató de esa vana manera de vivir. Amén. Nos rescató Aleluya. el Señor y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, en la vida de Jesús, por eso instamos desde aquí, si tú no tienes a Jesús y nos estás viendo a través del canal de YouTube, yo te aconsejo y te insto que puedas recibir al Salvador del alma, que puedas recibir la salvación de tu alma, porque Cristo es la salvación. Esta iglesia se llama el Centro Evangélico La Salvación porque hay una salvación que ganar y en Amén. Cristo está la salvación. Te instamos y te aconsejamos que hagas a Jesús como tu Señor en tu corazón, para que puedas tener vida eterna y que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces vemos, hermanos, que el diablo transgiversó todas esas cosas y vemos que dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros tenemos que ver que en todas estas cosas que vamos a ver, lo más importante es la voluntad del Padre. Nosotros tenemos que hacer siempre la voluntad del Padre. Amén. Buscar la voluntad del Padre, seguir la voluntad del Padre. En mi lectura diaria, yo tengo un devocional, cada día leo una parte bíblica y me toca la parte de Deuteronomio. Y en Deuteronomio, en la parte que leía, siempre estoy en Deuteronomio 3, 4, 5, bueno, voy por ahí. En el 5 están los mandamientos de Dios. Y dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Amén. Y no hay otro. Dice, guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti, a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová Dios te da para siempre. Y más adelante nos dice que nos guardemos de los ídolos, que nos guardemos de todo lo malo. Y dice, aprenderlos y guardarlos para poner por obra. Amén. Aprenderlos y guardarlos y luego ponerlo por obra. Entonces, hermanos, estamos viendo que el mundo es un mundo de distracción, es un mundo de desviación. Yo sé que hay ciertas gratificaciones que Dios nos da de tener hijos, de tener familia, de tener un alimento que comer, un sustento, una casa, trabajar, porque la verdad que el trabajo te honra, porque te honra el trabajo, te dignifica, porque Amén. la palabra de Dios nos dice que comamos con el sudor de nuestra frente, como dice la Biblia, y cuando nosotros cobramos el salario, cobramos el sueldo, cobramos ese dinero, eso te dignifica y estamos viviendo una vida conforme a lo que Dios dice. Pero en el mundo tenemos estas cosas que distorsionan totalmente, como es la carne. La carne que estábamos hablando, la parte física, que es comer, beber, dormir. Vamos a ver, dormir, Dios nos ha creado el día para trabajar y la noche para descansar. Pero si una persona, pastor, duerme todo el día y por la noche no duerme y se pasa viendo la televisión, ahí hay un desorden. Hay muchísima gente que no duerme, muchísima gente, porque tiene el sueño alterado. Yo la verdad que el mejor somnífero, la mejor pastilla para dormir es la palabra de Dios. En la persona que no duerme, yo te doy un consejo. Coge la palabra de Dios y empieza a leerla y vas a ver que y te duermes. Porque la palabra de Dios dice así mismo, como es, deleítate en Jehová y deleítate en Jehová. Y Él concederá las peticiones de tu No, corazón. así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces Vivir confiado. Eso es. Nosotros presentamos los sueños y decimos, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y si aún así no entra el sueño, pues leemos,
la Biblia que tenemos para leer en cama y bueno, pues la leemos ahí si es que nos entra el sueño. Entonces, hermanos, ¿qué quiero decir? Que en el mundo hay muchísima distracción. Estábamos hablando que la parte carnal, que es, por ejemplo, el dormir, una persona puede tener eso distorsionado completamente. Una persona que duerme normalmente pues con 7 horas, 8 horas, hay gente que con 5 horas duerme y ya está fenomenal. Hay gente que necesita 8 o incluso 9 horas porque su cuerpo así lo pide. Pero bueno, normalmente son esas horas. Más de esas horas hay un desorden. Porque hay gente que se da en dormir y entonces son horas perdidas realmente y es un desorden. Entonces tenemos que estar muy pendientes en dónde estamos cayendo ahí, porque eso no proviene del Padre. Porque hay cosas que son tan sencillas, que caemos ahí. Tan sencillas que son como es el dormir, el comer, el beber, el ritmo de una lectura, de congregarse, de poner en práctica los mandamientos de Dios. A veces es tan sencillo que es que no lo hacemos. Entonces, si nosotros tenemos un desorden, ahí dice en Génesis 3:6, lo tengo yo aquí, no hace falta que lo busques, pastor. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y el diablo también usó eso que el mundo te tienta. El diablo le tentó a la mujer y le dijo que ese árbol era bueno. Primero le dijo que era bueno, agradable a los ojos, agradable para comer y codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Qué pasó aquí? Desde un principio vemos que siempre hubo una tentación, desde el principio hasta el final, que siempre va a haber una codicia de los ojos, siempre va a haber una cosa por comer, va a haber una cosa por querer alcanzar. Por ejemplo, en este caso decía que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. A veces nos metemos en cosas que queremos alcanzar sabiduría y a veces nos llevan a otras que no pertenecen al Padre. Por eso tenemos que estar muy atentos. Léeme otra vez, primera de Juan 2, 17. Perdón, 15, 16, 17. Es que no, voy a tener que poner aquí una cosa. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Que si no se me pasa la hoja, le pongo este apoyo aquí. Efectivamente, entonces vemos que el amor del Padre, la voluntad, el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre, que es el versículo 17. Nosotros tenemos que ver que en este caso, por ejemplo, Eva, como nos puede estar pasando a nosotros, lo primeramente que necesitamos es, no, déjalo así, déjamelo por favor, que yo ya le tengo aquí una cosita. No, a mí no me molesta, es que el pastor cuando le da el aire, tose, se le seca la garganta y tose, y yo no, yo necesito aire, sino, porque aquí estos focos dan mucha luz. Entonces, vemos que efectivamente vamos a ser tentados por la carne, hermanos, directamente y hablando claramente, vamos a ser tentados por la carne. La carne tiene unas concupiscencias, entonces nosotros en estos tiempos tenemos que estar alerta para que eso a nosotros no nos involucre, ni nos contamine, ni nos caigamos ahí. Entonces, vemos que efectivamente, como Eva fue tentada, Jesús, nuestro Señor, fue tentado también en la carne. Entonces, si Eva y Adán desde el principio fueron tentados, ¿cuánto más no vamos a ser nosotros? Si nuestro Señor Jesucristo fue tentado también en la tierra cuando Él estuvo, ¿cuánto más nosotros? Entonces, dice la palabra de Dios en Mateo, dice que Él respondiendo cuando Jesús fue tentado, le dijo, escrito está, diablo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. En este caso, nuestro Señor Jesús había estado ayunando 40 días y 40 noches y tenía hambre después de un ayuno tan largo. Y Él fue tentado
problema con la comida. Muchísimas hamburgueserías, pizzerías, restaurantes, la comida pues abunda de momento, porque sabemos que va a venir escasez a la tierra, sabemos que va a venir tiempo de escasez. Está empezando ahora, por causa de la guerra, a faltar alimentos, porque la gasolina, el gasoil, subió muchísimo. Ayer, aún hablando con mi suegra, estábamos hablando del pescado, de la pesca, que los marineros están dejando de faenar, ya no están yendo a la mar a pescar. Entonces, porque la gasolina para mantener el mantenimiento del barco para ir a pescar no les alcanza, y muchos ya están dejando los barcos, ya están arruinados. Entonces el pescado se va a poner carísimo. Como eso, también ha subido muchísimo el aceite, ha subido muchísimo los alimentos, y eso no es nada para lo que va a venir. Por eso tenemos que estar muy apercibidos de los tiempos, en los tiempos que estamos viviendo. José, cuando estaba en Egipto, Dios le mostró un sueño a Faraón para que se preparara, y se lo mostró a José, y José le dijo: vendrán 7 años de abundancia y vendrán 7 años de escasez. Nosotros hemos vivido, gracias a Dios, muchos años de abundancia aquí en España, como en otros países, pero yo hablo del país donde estamos. Hemos vivido de derrochar dinero, de tirar comida, de tirar ropa. La ropa, bueno, la ponías y a las 2 días, bueno, un despilfarro total. Pero esas eran las vacas flacas. Pero ahora, hermanos, con la guerra, las pandemias, los terremotos, muchas cosas que van a venir a la tierra, que va el Señor, como decíamos, entre el trigo está la cizaña, y el Señor va a ir moviendo, aventando eso. Y van a venir circunstancias que va a venir escasez. Pero estamos hablando que aún así, todo este tiempo, la comida, la bebida, el sexo, el dinero y todo eso, era una cosa de atracción, una cosa que el diablo nos tienta por ahí. Nos tienta por ahí. Muchísima gente hoy en día está adicta, con perdón de la palabra, a la pornografía, a las redes sociales. Abunda eso. Abunda muchísimo gente que está adicta a eso, pero porque eso pertenece a la carne. Y como pertenece a la carne, pues por ahí van a venir los ataques. Entonces nuestro Señor Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él tenía hambre, pero Dios le paró todo ataque al enemigo con la palabra. Amén. Nosotros Aleluya. podemos ser tentados en ciertas áreas de nuestra vida, pero tendremos la victoria si le vencemos con la palabra. No es con espada ni con ejército, es con la palabra, meditando, declarando, enviando la palabra. Porque el Señor decía, le dijo una persona que vino a pedirle oración, que era un soldado, y le dijo: no hace falta que vengas a mi casa, envía la palabra y mi criado sanará. Amén. Sabemos Aleluya. que cuando enviamos la palabra a nuestros familiares, enviamos la palabra a esa enfermedad, enviamos la palabra a esa escasez, el Señor hará el resto, porque la palabra de Dios tiene todo el poder, todo el poder. Entonces, nuestro Señor Jesús venció con la palabra. Entonces, hoy vemos, hermanos, que hay fiestas, hay bailes, hay viajes, hay restaurantes. Hubo un tiempo de estar confinados, y estuvimos encerrados en casa. Y claro, la gente se pensaba que con ese confinamiento, con miles y miles de personas muertas, murieron miles de personas, porque han muerto 80.000 personas en España, pero que eso no es en España solo, más mundialmente. Eso es terrible, eso es incontable. Y pensábamos que la gente iba a coger temor y que se iban a llenar las iglesias, y fue todo lo contrario. Las iglesias se vaciaron, muchas se cerraron, otras están vacías, otros les llaman si no quieren venir a la iglesia, otros ya ni quieren servir a la iglesia, ya ni siquiera quieren aportar dinero para que se levanten y reanuden las iglesias. O sea, un enfriamiento total. ¿Y por qué? Porque en el mundo la gente quiere lo que hablamos: no améis al mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Entonces ahí nos
nos enseña claramente el Señor que estamos viviendo eso. Hay mucha gente que quiere más las cosas del mundo. Ahora empieza época de piscinas, ¿verdad, pastor? Sí. Y ya la gente loca en las piscinas, loca en las terrazas, locas que Dios nos dio. Hay muchísimas cosas para disfrutar, hermanos. Yo no digo que nadie no vaya a una terraza, no vaya a una piscina. Al contrario, Dios nos dio, pero hay tiempo para todo. Trabajarás 6 días y al 7º día descansarás y lo harás santo para el Señor. Siempre hay que dejar un día para el Señor, para descansar. Amén. Entonces, hermanos, lo más importante es hacer, como dice así, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice el versículo 17. Este es el versículo clave de este mensaje, hermanos. Quedémonos con el versículo 17 que dice, el que haga la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Si somos atacados por los deseos de la carne, ¿qué le vamos a decir a nuestra carne y al tentador? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y cogeremos esa palabra y le daremos con todo al deseo de la carne. Vamos con el deseo de los ojos. Y Eva vio que era codiciable a sus ojos para adquirir sabiduría. Ahí vemos en la palabra que hubo varias personas que le pasó esa codicia de los ojos. Por ejemplo, vemos al pobre de David, al rey David, siempre lo ponemos como ejemplo, que codició a Betsabé, la miró por la ventana, la codició y pecó contra ella, ¿no? Siempre ponemos ese ejemplo, pero realmente el pecado entra por los ojos, hermanos. Mucho pecado entra por los ojos. Entonces vemos que David codició a Betsabé. Cuando la vio allí, la mujer se estaba bañando y la codició. Jesús también fue tentado con los deseos de los ojos. Le tentó el diablo mostrándole los reinos de este mundo y su gloria. Pero Jesús volvió a usar la palabra y le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. Le mostró el diablo todos esos reinos. Me dice, mira, todos estos reinos te lo daré si postrado me adoraras. Y hay en uno de los evangelios dice, porque a mí me han sido dados, en uno de los evangelios. Entonces, vemos que el príncipe de este mundo es el diablo, que Jehová lo reprende. Y él va a tentar con la codicia. Hermanos, a veces no tenemos que codiciar a una mujer o a un hombre. Simplemente codiciamos un auto nuevo, una casa, ropa, dinero, joyas, tener dinero para los restaurantes, para los viajes, para todo. A veces codiciamos eso. Y a veces vemos que esa vida desenfrenada, que son compras, viajes y muchas cosas más, el malgastar el dinero nos lleva a derrota espiritual y nos lleva a derrota material, incluso Amén. familiar. Porque a veces lleva a la gente un tren de vida que luego en su vida material, familiar, matrimonial, se ven las consecuencias. Y eso es todo por los ojos. Te sientas, enciendes la tele, que es un sillón confortable, que es una cama de estas elevadoras que no sé qué, págalo a plazos, solo por 24,90. Y dices, solo 24 euros. Pues está bien, pero a lo mejor te tiras 20 años pagando esos 24 euros. Y entonces la televisión, las redes sociales te meten el gasto, las cosas, los viajes, todo eso te lo mete por los ojos. Y eso es para codiciarlo, ¿no? Es el deseo de los ojos. Como dice, el deseo de la carne, que ya lo hablamos, y el deseo de los ojos. Entonces, hay que tener, hermanos, mucho cuidado qué anhelan, qué codician nuestros ojos. Porque a veces dicen, bueno, yo no codicio a ninguna mujer, o no codicio a ningún hombre, pero sí codicio tener más dinero, cosas que dice que el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Aún en eso hay que buscar la voluntad de Dios. Decir, Señor, este viaje es para hacer tu voluntad, esta compra es para hacer tu voluntad. Porque, hermanos, en el mundo, ahora ya digo que vamos a entrar en un tiempo de escasez. Pero antes, comprábamos la ropa compulsivamente. Hay estas tiendas que son muy baratas. Vino un montón de chinos, vino un montón de ropa barata.
y compramos ropa así, ¿sabes? Teniendo una ya compramos otra, y cosas de esas, zapatos, bolsos, cosas para la casa, bueno, qué sé yo, los gastos, que a veces compramos gastos innecesarios, pero es por lo que entra en los ojos. Lo ves, ay, qué bonito, pues casi que voy a comprar esa planta. ¿Necesitas la planta? A lo mejor no la necesitas. Son gastos innecesarios. Y más ahora, hermanos, que vienen los tiempos flacos. Y vamos a ir concluyendo. Y después dice, los deseos de la carne ya lo hablamos, los deseos de los ojos ya lo hablamos, y dice, y la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria? La vanagloria es el orgullo, la soberbia, el afán de riquezas, los afanes, la fama, el quererse dar importancia, el poder, la vanidad, o sea, todo esa, la vanagloria de la vida, es querer disfrutar de todo en la vida y aparte alardearse de eso. Hay gente, yo he conocido gente de verdad con mucho dinero, pues rica, lo que se dice rica, empresaria, con mucho dinero, con tremendas casas, con vehículos, con empleados en sus casas, con empleados en sus negocios, y ser gente muy sencilla y muy humilde, muy educada, muy sencilla, muy trabajadora. Y luego he encontrado a gente que no tiene nada de nada y ser una prepotente, una orgullosa, una maleducada, ingrata, desagradecida y de todo. Y decir, pero vamos, esta persona que no tiene nada de qué presume. Pues eso es la vanagloria de la vida. La vanagloria es el afán a las riquezas, es la soberbia, es los afanes de esta vida. La vanagloria también es afanarse por trabajar, afanarse por tener dinero, afanarse por la ropa, afanarse. Ahora pasa mucho, cuando viene un cumpleaños o viene una boda o viene así, la gente se prepara, ay, qué ropa me voy a poner y cómo voy a pagar, ay, las flores, ay, esto, y están afanados en eso. Vamos a ver, una boda es una cosa muy preciosa, a todo el mundo nos gusta, un casamiento es muy bonito, un nacimiento es muy bonito, un cumpleaños también, pero cuando hay afán de decir, no hago otra cosa que eso, ahí entra lo que dice la vanagloria de la vida. Por eso todo lo contrario como dice aquí, y los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todo lo contrario es la humildad, pastor, es ser sumisos. Amén. Y obedientes. Que Dios te da 100, gloria a Dios, que Dios te da 50, gloria Amén. A Dios, pero no enaltecernos, ni afanarnos, ni querer alcanzar más de lo que el pastor. La verdad que Dios me dio un esposo muy buen niño, porque a veces me dice, bueno, pues tenemos para pagar, ¿no? Pues eso es lo importante. Yo le digo, ay, es que tenemos que comprar esto, lo que sea, y él dice, bueno, tenemos para pagar, pues ya está, teniendo un plato de comer, la casa, y es verdad, hermanos, porque la vida te lleva a esto, a la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria. No, pues ahora quiero esto, pues ahora más. Ahora compro este sofá, pues ahora me compro otro para allá. Pues ahora tengo esto y queremos más, porque este mundo te inclina hacia el más, de lo peor. Y necesitamos todo lo contrario, la humildad y someternos a Dios. Versículo clave: el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Decir, bueno, yo tengo ropa, tengo zapatos. A ver, si alguien necesita comprar un zapato, pues se compra el zapato y ya está. Pero no dejarnos inclinar ni por las modas, ni porque otras cosas, porque a veces también, y sobre todo pasa mucho en las mujeres, que le vemos a una amiga, a una hermana, a una cuñada, una cosa, y qué bonito ese vestido, yo lo quiero, ¿no? A veces pasa así. Y eso te entra por los ojos, te entra la vanagloria también. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Si somos atacados por la vanagloria de la vida, que no estamos exentos, que hoy le pasa a un hermano, mañana me puede pasar a mí, le puede pasar al pastor, no estamos exentos porque vivimos en el mundo, y en el mundo hay estas cosas. Decir, no, yo me he visto del nuevo hombre en Cristo Jesús, humilde, obediente, tenga más, tenga menos. Por eso necesitamos, entonces, hermanos, para ir concluyendo, solución para estas cosas. Amar a
cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. Los deseos de la carne son contra el espíritu, pero tenemos que hacerlos morir con el espíritu. Las obras de la carne se hacen morir siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos ser llenos? Con la palabra. Jesús venció con la palabra. La palabra de Dios es espíritu y vida. ¿Batallamos con la palabra? No. Yo me someto a Dios, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deseos de los ojos es simplemente poner los ojos en Jesús. Decir, bueno, yo me está entrando por los ojos este deseo de comprar, de gastar, de criticar, de comer, de dormir, de algo de la carne. Todo eso de la carne a lo mejor está distorsionado, lo que sea. Poniendo los ojos en Jesús. Jesús, yo te pido a ti y yo hago tu voluntad, porque los que hacen tu voluntad permanecen para siempre. Entonces, la carne la matamos con el Espíritu de Dios. Los ojos, los deseos de los ojos, poniendo los ojos en Jesús. Amén. Y la vanagloria de la vida es llenándonos de humildad. Mirad, yo siempre lo digo, que no hay cosa más preciosa que ver una persona sencilla y humilde. A mí me encantan las personas sencillas y humildes, ya sea que tenga dinero o que no. Yo he entrado en casas, pero de esto que era una lata, en la puerta tenía una cortina que ni siquiera tenían puerta y 4 maderas. Pero tener todo limpio, sencillo, pasa, siéntate, te preparo un café, quieres tomar algo, una sencillez, una humildad que dices tú, pues es que me gusta estar aquí. Y también he pasado a casas de que a lo mejor era una mansión, el suelo de mármol, unas lámparas. Una vez, yo soy de La Coruña y yo estuve muchos años vendiendo alfombras orientales y entré en la casa de un constructor muy, muy poderoso que tiene construcciones en Portugal, en Mallorca, en Marbella, muchísimo dinero. Y ese hombre, cuando yo le fui a vender las alfombras, le llevé un montón de alfombras a su casa, alfombras muy grandes, y él era súper sencillo, me atendió, me abrió la puerta de chándal con unas zapatillas, y me dijo, hola, ya os estaba esperando, pasar, ¿queréis merendar? Fue lo primero, yo y los chicos que cargaban las alfombras. ¿Y queréis merendar? Ven, que os voy a poner un poquito de chorizo y pan y eso. O sea, una persona de lo más sencilla. ¿Quieres beber algo? O sea, sencilla cuando él tiene sus empleados. Allí tenía su servicio. Las chicas que cocinaban, o sea, los cocineros, todo el servicio de su casa. El chofer, los guardas de seguridad, la escolta, porque tenía escolta. O sea, todo y todo de cámaras. Y él nos invitaba allí a merendar. Toma, sienta, merienda, tómate algo. Venís cansados del camino. Sencillo, y nos enseñó su casa. Una persona súper educada y agradable. Y se veía que era agradable porque los empleados que estaban allí se les veía felices. Porque a veces cuando hay empleados de hogar que están como diciendo, sí, pues menudo que es. Pero no, se veían muy felices y muy, muy agradables. Entonces, hermanos, la humildad es lo más precioso. Dice la palabra de Dios, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Esta es una palabra, hermanos, muy cortita, pero que nos dice la palabra para quedarnos con el versículo clave. Dice, el mundo pasa, todo va a pasar. Va a pasar este día, va a pasar el mundo, va a pasar todo. Pero si nosotros podemos dejar de amar al mundo, porque dice, si amáis al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo podemos saber si una persona es verdaderamente cristiana? Pues si ama al mundo. Ay, yo soy de Cristo, yo me bauticé en el año 1925. Pero lo ves que no sale del mundo, que está todo el día en el mundo, no lo ves en una iglesia, no lo ves con una Biblia, no tiene ni memorizado un versículo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, no tiene conocimiento, no tiene nada, pues el amor del Padre no está en él. Mucha gente dice, no, pero yo creo en Dios, pastora, creo en Dios. Y no asisten, no colaboran, no sirven a Dios, no, nada de Dios,
Perdona, pero el amor del Padre no está en ti. Tú amas al mundo. Por eso dice, no améis al mundo. No lo améis. Ama a Dios, ama a Jesús, ama al Espíritu, ama su palabra, ama a orar, a alabar a Dios. Entonces dice, porque estas cosas son del mundo y van a quedar aquí. Una vez, hermanos, y ya concluyo con esto, vi un testimonio de un coreano, era un coreano, que el Señor le mostró, le dio como una especie de infarto y el Señor le mostró el cielo. Y cuando llegó al cielo, le mostró partes del cielo, claro, porque el cielo tiene que ser eterno, inmenso, inagotable, bueno. Y él le mostró, y dice que le mostró y le dijo el Señor Jesús a este siervo, que era un pastor, le dijo, bueno, tenía un nombre así coreano, Chung Kin Chan, bueno, no sé cómo era el nombre, ¿no? Y le dice, ¿cuánto tiempo has pasado con mi palabra? Y le dijo, pues no lo sé, Señor, yo no lo sé. Dice, mira, este es el tiempo que has pasado tú con mi palabra. ¿Cuánto tiempo has estado tú en la iglesia? ¿Cuánto tiempo has pasado tú en oración? Y dice que todo estaba escrito, cada pensamiento, cada palabra, cada acción escrita. Y el Señor le dijo que él escribió un libro y tiene esos vídeos en el canal de YouTube también. Yo lo vi por el canal de YouTube, ese testimonio. Y dice que él le dijo, dile a mis hijos que pasen tiempo en mi palabra, para que no sean engañados. Que pasen tiempo en la oración, para que esto que hablamos del mundo, los deseos de la carne, de los ojos, pues dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Amén. Y dice, para que mis hijos estén preparados. Todo desde cada reunión del culto, de que has asistido a la iglesia, a una reunión de oración, algo de Dios, eso cuenta. Y mucha gente tiene el libro muy vacío porque no tienen asistencia, no tienen lectura, no tienen oración. Nuestras oraciones, por muy, aunque sean interiores, van al trono de Dios, y eso son acumulaciones para el reino, para nuestros hijos. Por eso dice que nuestros hijos, para que guardemos estos mandamientos y estén en nuestros hijos, si nosotros guardamos nuestros mandamientos y nuestras oraciones, eso le va a repercutir. Por eso hay una recompensa, hay ingresos. Cada vez que leemos, hay un ingreso en el cielo. En vez de ingresar en el banco, hacemos un ingreso en el cielo, en lo eterno. Amén, aleluya. Por eso tierra pasará, pero mis palabras no van a pasar. Los tesoros que tenemos que atesorar son los eternos, los del cielo. Porque los de la tierra se lo come la polilla y el orín. O sea, como dice, o sea, la madera, los muebles, las casas. Nosotros vivimos en un pueblo pequeño y hay un montón de casas viejas, así. Y las vemos como se van deshaciendo, se van cayendo, los tejados se van cayendo. Y eso todo con el tiempo se cae. Pero lo eterno, eso dura para siempre. Amén. Así que el Señor os bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.